En este módulo vamos a abordar elementos y conceptos claves que van a ser parte como tal del régimen prestacional en Colombia. Vamos a abordar algunos conceptos, básicamente pues las prestaciones sociales, lo podemos resumir que son derechos irrenunciables como tal del trabajador. Su finalidad básicamente es proteger al trabajador frente a posibles contingencias económicas que se le lleguen a presentar. Las prestaciones sociales, digamos que son varias, vamos a relacionarlas. Por ejemplo, las cesantías se liquidan de cierta forma el 31 de diciembre y se consignan antes del 14 de febrero. Para que se tenga en cuenta la liquidación de las cesantías, deben incluir como tal el auxilio de transporte al momento de su liquidación y se pierden en caso de que el trabajador cometa delitos graves en contra de su empleador. Estas cesantías como tal pues van a generar de cierta forma unos intereses. Estos como tal se pactan directamente con el trabajador, es decir que se les debe girar esos intereses antes del 31 de enero como tal, y van a tener una tasa de intereses que va a ser el 12% anual. Otro elemento importante de este régimen es la prima de servicios. La prima de servicios se paga en dos momentos. La primera como tal es antes del 30 de junio y la segunda va a ser antes del 20 de diciembre. Esto de cierta forma pues es equivalente a 15 días de salario por semestre trabajado, ¿sí? Y de cierta forma también incluye el auxilio de transporte como un elemento adicional al salario como referente. Las vacaciones es un derecho también irrenunciable en donde el empleado tiene como tal derecho a 15 días hábiles por cada año trabajado. También digamos que a mutuo acuerdo se puede llegar a compensar prácticamente en dinero. Esto de cierta forma para esta liquidación no se tienen en cuenta el tema de las horas extras ni el auxilio de transporte, horas extras trabajadas ni auxilio de transporte vengado pues para los salarios que aplique. Otro elemento importante es el tema de las dotaciones. Hay que tener en cuenta y es que esto se debe entregar 3 veces al año, en abril, en agosto y en diciembre. Aplica como tal para trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos. De cierta forma, lo recomendable es que incluya como tal un par de zapatos y un vestido apropiado pues para la actividad que ejerce como tal el trabajador. Otro elemento importante es el tema de las licencias de maternidad y de paternidad. En cuanto a las licencias de maternidad, aspectos claves a analizar es que la maternidad consta de 18 semanas de descanso remunerado para la madre, obviamente. De cierta forma, pues estaría protegida por el fuero materno, es decir, que no puede ser despedida durante ese periodo, a menos de que exista una autorización clara y pues obviamente con el debido proceso para que se pueda generar la desvinculación laboral. También aplica para madres adoptantes y casos especiales, como en el caso, por ejemplo, de niños o bebés prematuros, partos múltiples como tal. En cuanto al tema de la paternidad, pues es algo menor. De cierta forma, en ese momento son 2 semanas de descanso remunerado. Requiere, de cierta forma, o lo ideal es que esté cotizando en el sistema de seguridad social. Hay algo muy importante acá en este tema y es el tema de las licencias de paternal compartidas, en donde la madre de cierta forma le puede ceder hasta 6 semanas al padre, obviamente con algunos requisitos esenciales y unos elementos importantes, como por ejemplo pues se requiere un mutuo acuerdo con algunos documentos como lo es el certificado médico y el registro civil. Hay algo y es que no aplica en casos en donde los padres como tal tienen de cierta forma alguna condena por delitos graves en los últimos años. Parafraseando todo el tema de la normativa, por ejemplo el tema de las cesantías, el tema de la prima de servicios, las vacaciones y las dotaciones se encuentran regulados en el Código Sustantivo del Trabajo, más específicamente en los artículos 249, 306 y 186 respectivamente.
Ya para el tema de los intereses de las cesantías podemos encontrar más información en la Ley 52 de 1975. Para el tema de la licencia de maternidad podemos conocer el tema de la Ley 1822 del 2017, una ley muy importante. El tema de la licencia paternal compartida es la Ley 2114 del 2021. Y el tema del fuero de maternidad es importante tener como referente jurídico la sentencia T906 del 2014 de la Honorable Corte Constitucional, en donde nos va a dar una visión más clara sobre qué es el fuero de maternidad. Una reflexión importante que quiero agregar en este video es el tema de las prestaciones sociales que son exigibles jurídicamente y su omisión pues puede generar algún tipo de sanción. El fuero de maternidad es básicamente una expresión del principio de igualdad sustancial que está direccionado o tiene alguna relación con el artículo 13 de nuestra Constitución Política de Colombia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. En nombre de mi compañero John Velosa y en mi nombre John Alexander Valderrama, estudiantes de cuarto semestre de la Fundación Universitaria Área Andina, y en esta materia de Derecho Laboral queremos hablar, en el caso mío, del fuero de maternidad. Quiero iniciar imaginándonos que una trabajadora en sus últimas semanas de embarazo recibe una carta de despido. Su mundo se viene abajo y me pregunto, ¿fue legal eso? Y pues, en Colombia, absolutamente no. Hoy quiero profundizar en el fuero de maternidad, un escudo legal que protege a las madres trabajadoras, y veremos no solo la ley, sino las sentencias que lo respaldan. Quiero empezar por la base, el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Es claro y dice: prohíbase despedir a la mujer en estado de embarazo y en periodo de lactancia, pero la protección va más allá, porque existe la Ley 1822 del 2017, en donde se amplió la licencia de maternidad a 18 semanas y reforzó estabilidad. Entonces, ¿cuándo actúa este escudo? El fuero protege desde el momento en que queda embarazada y se extiende hasta 3 meses después de finalizada la licencia de maternidad. Esto no es poca cosa. Y aplica para todas las madres, biológicas, adoptantes e incluso en casos de maternidad subrogada. ¿Y qué pasa si te despiden? El despido se considera inexistente. No es que te deban indemnizar, es que legalmente ese despido nunca ocurrió, porque ahora la carga de la prueba recae sobre el empleador. Si no tiene una autorización de despido del Ministerio de Trabajo, el acto es nulo. Esto no lo digo yo, lo dice la justicia colombiana. Hoy les quiero hablar de la sentencia de unificación, la SU 070 de 2013. Es uno de los fallos más importantes de la Corte Constitucional de Colombia sobre protección del fuero de maternidad. Esa sentencia unificó la jurisprudencia y estableció reglas claras para la protección laboral de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, independientemente de la modalidad del contrato. ¿Qué unificó la sentencia? La Corte analizó 33 casos acumulados de mujeres despedidas durante su embarazo y lactancia con diferentes tipos de contratos, a término fijo, indefinido, por hora, por labor, y estableció las siguientes reglas de decisión que son obligatorias para todos los jueces y empleadores. La primera, una protección reforzada del fuero de maternidad. La Corte reiteró que el fuero de maternidad es un mecanismo de protección constitucional que busca evitar la discriminación laboral de las mujeres y garantizar el mínimo vital del recién nacido. La carga de la prueba, o sea, el fallo reafirmó que la terminación del contrato de una mujer embarazada se presume discriminatoria, es decir, el empleador quien debe demostrar que el despido obedeció a una justa causa y no al embarazo, por lo cual debe tener una autorización previa del Ministerio de Trabajo. En síntesis, la sentencia SU 070 del 2013 consolidó la doctrina del fuero de maternidad como un derecho fundamental, estableciendo que la protección no depende del tipo del contrato, sino del conocimiento del empleador sobre el estado del embarazo y su acción discriminatoria al momento del despido. Pongamos un ejemplo, para que quede bien claro. María es diseñadora gráfica, le avisa a su jefe que está embarazada y a la semana la llaman de Recursos Humanos y le dice que por recorte de personal su cargo está suprimido. ¿Qué debería hacer María? Primero, saber que este despido es inexistente. Segundo, no firmar absolutamente nada. Y tercero, acudir de inmediato a un abogado laboral para interponer una demanda de restauración. María no solo recupera su trabajo, sino que tendrá derecho a que le paguen todos los salarios que dejó de devengar desde el despido hasta el día que la reintegre. Además, el empleador enfrentará unas multas del Ministerio de Trabajo. El mensaje final es este: el fuero de maternidad es una de las protecciones laborales más sólidas en Colombia. No es una sugerencia, es una garantía. Por eso es necesario que conozcamos nuestros derechos, exigirlos y, si es necesario, hacerlo valer. A todos mis compañeros, muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes.
Vamos a analizar este caso. Supongamos que Juan tiene un contrato a término indefinido, ¿verdad? En una empresa de XYZ. Devenga un salario de 2 millones de pesos. Y el empleador como tal le generó la consignación de sus cesantías muy puntual dentro de la fecha establecida a su respectivo fondo. Sin embargo, omitió el generar como tal el pago de esos intereses, es decir, nunca se los pagó. En este caso, pues hay que tener en cuenta que un análisis jurídico, pues tendríamos que ir al artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos habla sobre las cesantías, y direccionarnos a la Ley 52 de 1975, en la cual habla sobre la obligación que tiene un empleador para liquidarle y consignarle los intereses de esas cesantías al trabajador con una fecha máxima que vendría siendo el 31 de enero del siguiente año. ¿Sí? En este caso, si el empleador como tal omite como tal esa obligación, pues se vería expuesto a multas y sanciones. ¿Qué información le podríamos dar en este caso a Juan? Pues le decimos, para tener en cuenta el valor de los intereses de esas cesantías, debemos tener claro cuál es el valor de las cesantías. Entonces, para poder calcularlas, vamos a tomar el salario mensual, lo vamos a multiplicar por los días laborados de Juan y lo vamos a dividir por 360 días. Este sería el resultado, mejor dicho, de esta operación matemática nos daría como resultado el valor real de las cesantías que se van a consignar a los respectivos fondos. Teniendo claro ese valor, ahí sí vamos a proceder a liquidar los intereses de las cesantías. Entonces vamos a tomar como referencia ese valor de esas cesantías, lo vamos a multiplicar nuevamente por los días laborados de Juan y lo vamos a multiplicar por la tasa del interés de esas cesantías, que actualmente viene siendo el 12%, y a esa operación matemática lo vamos a dividir por 360 días, dándonos como resultado el valor de los intereses de las cesantías que se le debe consignar a Juan antes del 31 de enero. Digamos que como solución o como consejo que le podríamos decir a Juan, hay que tener en cuenta que ese es un derecho que tiene, que el empleador está en la obligación de consignárselo antes del 31 de enero de cada año, y de cierta forma, si el empleador como tal incumple o omite como tal ese pago, Juan debe acercarse al empleador a hacer como tal la respectiva petición formal en caso tal de que no surta ningún efecto. En este caso, pues debe denunciar como tal al Ministerio del Trabajo, o en caso tal, pues tendría que optar por generar, digamos que un proceso laboral, hacer una demanda laboral en contra de su empleador, para pues que de cierta forma le generen como tal el pago de sus intereses de las cesantías. Muchas gracias. Vamos a analizar otro caso muy típico en Colombia, y es el tema de las comisiones. Supongamos que María trabajó durante 6 meses, fue contratada por una empresa bajo la modalidad de contrato a término fijo de 6 meses, ¿verdad? Su salario básico por la cual fue contratada fue de 1.750.000 pesos. Pero entonces al momento de liquidar, el empleador le dijo: María, nosotros vamos a hacer la liquidación de su contrato sobre el 1.750.000 pesos, porque finalmente ese fue el salario en el que nosotros la contratamos. Entonces María llegó y me pidió un consejo. ¿Yo qué le voy a decir? Le voy a decir: María, hay que tener en cuenta, y es que las comisiones mensuales hacen parte del trabajo. Entonces María me dijo: listo, mira, yo era asesora comercial en esa tienda y yo devengué comisiones promedio certificadas de 2.500.000 pesos. Siempre comisioné, y al hacer el cálculo de esos 6 meses me da un promedio de 2.500.000 pesos. Entonces hay que decirle a María que la base para liquidar el contrato no va a ser 1.750.000 pesos, sino 4.250.000 pesos.
Digamos que ya en este marco normativo entra a regir, por ejemplo, el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre el tema del contrato a término fijo, el artículo 127 que nos habla sobre el salario. De cierta forma también va a comprender comisiones, estas son prestacionales como tal, ¿verdad? El artículo 249, 250 y 253 que nos habla sobre el tema de las cesantías, el tema del artículo 306 que nos habla sobre el tema de la prima de servicios, el artículo 148 que nos habla sobre las vacaciones. Entonces, por ejemplo, para liquidar el contrato, obviamente se va a partir no sobre el salario básico, sino como tal, teniendo en cuenta el valor de salario más las comisiones, que en este caso vendrían siendo los 4.250.000 pesos. Para eso, pues digamos que esa sería la base para liquidar, por ejemplo, las cesantías, los intereses de las cesantías. Ya, por ejemplo, en cuanto a la prima, pues se toma obviamente el salario total de vengado, incluyendo obviamente las comisiones por los días trabajados, y eso se va a dividir en 360. Ese resultado, esa operación matemática nos daría como tal el valor a calcular de la prima. En cuanto al tema de las vacaciones, pues hay que tener en cuenta que María tiene derecho como tal a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año completo laborado. Obviamente hay que tener en cuenta que también en este caso, como se liquida el contrato, pues se le compensaría en dinero, obviamente proporcional al tiempo laborado con su respectiva fórmula. Eso sería todo. Muchas gracias.